La paz del Señor sea con todos nuestros hermanos y radioescuchas que a través de la radio Viva FM 101.1 nos están escuchando. Estamos nuevamente ya en nuestro programa en este día sábado para traerles con ustedes pues puntos reflexionales en cuanto a la doctrina y la enseñanza que hemos recibido de un apóstol de Jesucristo llamado Naasón Joaquín García. Este es su programa Murmullos a la Libertad. Está con nosotros el hermano Brian Lozano y el hermano Roberto Ávila. Son misioneros de la Iglesia de la Luz del Mundo y les damos la cordial bienvenida a este programa. Este programa trae muchas reflexiones a nuestro querido auditorio porque es acerca de la obligación de los padres hacia con los hijos y viceversa. Creo que por el tiempo vamos a tener que abarcar dos programas. En este programa vamos a ver las obligaciones de los padres hacia los hijos, que no son pocas, son muchas, pero bueno, vamos a dar inicio a nuestro programa, a nuestra reflexión, y espero nos presten su atención y mediten junto con nosotros lo que vamos a recordar. La semana pasada se habló de herencia de Jehová son los hijos. Cosa estima es algo precioso, como ya lo hemos mencionado, lo manifestamos el programa pasado, y hablamos que pues de parte de Dios un hijo simboliza prosperidad, simboliza pues sí, crecimiento, ¿verdad? El ejemplo de Jacob, tuvo 12 hijos y de ellos, pues bueno, como lo veíamos en las Sagradas Escrituras, son de prosperidad para el padre, para la madre, si lo vemos de ese modo, ¿no? Porque hay quien lo ve de otro modo y lo ve una carga. Sin embargo, es algo muy hermoso cuando la mujer da a luz a su hijo y trae felicidad a su hogar. En este día vamos a reflexionar un poco acerca de las responsabilidades que hay en los padres después de que ese niño ha nacido, de que va creciendo, porque ese niño va a crecer, va a fortalecerse, va a ir agarrando estatura, va a ir agarrando conocimiento. Entonces, es necesario que nosotros como padres sepamos cuáles son nuestras obligaciones. Bíblicamente las hay, están de parte de Dios y es bonito que nosotros lo veamos y lo analicemos. Los hijos son una bendición de Dios y Él nos los ha dado con el propósito de que nosotros pues cumplamos con nuestras responsabilidades que a través de las generaciones se han venido llevando, ¿verdad? Nuestros padres nos educaron, nuestros padres fueron educados por sus abuelos, todos recibimos una educación de una o de otra manera. El Espíritu de Dios, la doctrina del Señor nos dice y nos enseña de qué manera debemos nosotros de educar a nuestros hijos. Es la responsabilidad. Bueno, dentro de vamos a empezar directamente a las responsabilidades que tenemos como padres o a las obligaciones que tenemos como padres hacia los hijos, esto de parte de Dios. Primeramente, sostenerlos, darles sustento. Esto quiere decir proveerles de lo necesario para su manutención. Leche, huevo, vitaminas, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Lo necesario. El padre tiene de parte de Dios la obligación de hacerlo de esa manera. Y nunca esto, ¿verdad? Queridos amigos que nos están escuchando y hermanos, esto nunca se debe de tomar para decirle a nuestros hijos, yo te di de comer, o como un reproche, un reclamo, ¿verdad? Yo fui el que te alimentó, yo fui el que te dio. De parte de Dios tenemos esa obligación. Decía el apóstol Pablo a uno de sus ministros, a Timoteo, en su primera carta que él escribía, en el capítulo 5, versículo 8, según se ha fragmentado, ¿verdad? Para que podamos nosotros tener este acceso a la Biblia, decía él, el apóstol, a Timoteo, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, imagínense la persona,
el padre que no quiere o no siente la obligación o no siente, ya no digo obligación, sino el amor de darle a su hijo lo necesario, el alimento. A veces que hay humildad en el alimento, en los alimentos, en el padre. No son una familia con muchos recursos económicos, entonces pues tiene que ir a los alimentos sencillitos, los frijolitos, el arrocito, ¿verdad? De los cerealitos, pero que con amor el padre, ¿verdad? Lo da. Imagínense que teniendo esas posibilidades el padre dice no se preocupa por darle a sus hijos eso, ¿verdad? Bíblicamente nos está diciendo, hermano, hermana que nos está escuchando, nos está diciendo bíblicamente que esa persona ha negado la fe, porque la fe de Cristo no está solamente en creer en Cristo, sino en actuar conforme se nos está mandando, ¿verdad? Y viene, dice, y es peor que un incrédulo. Fíjense ustedes, hermanos, estamos hablando en una radio cristiana, ¿verdad? Porque así es la radio que nos está permitiendo, ¿verdad?, llevar estos programas. Así es. Hay hermanos, hay personas que nos están escuchando que creen en Cristo, pues sepan lo que la doctrina nos está diciendo, que debemos de proveer para los nuestros, mayormente para los de nuestra casa. Ahí entra mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis hijas, ahí entran en esa responsabilidad. Y si no lo hago, pues he negado la fe y vengo a ser peor que un incrédulo, ¿verdad? No sé si mis hermanos nos quieran colaborar. Sí, los que son padres, uno lo ha visto también siendo un hijo, ¿verdad? Porque todos somos hijos. Si no padres, pues hemos sido hijos. Y esto es, lo que dice nuestro hermano es totalmente cierto. Es totalmente cierto lo que decía el apóstol San Pablo. Tenemos que ver primeramente por los de nuestra familia. Claro. Por todos. Dijo el Señor, amar al prójimo como a uno mismo. Pero primeramente, proveer para los de nuestra casa. Nuestros hijos, nuestros padres. Claro, es que, si me permiten mis hermanos, Sí. el tener simiente, como lo explicaban la semana pasada, aunque es una dádiva divina, aunque es una bendición que viene de Dios, no es simplemente el concebirlos y el darlos a luz, No. como actualmente se está viendo, pues, muy de moda Sí. esta temática de que solamente los traen a luz y el padre, no, los hijos son una responsabilidad. Y así como de grande es la bendición, al que mucho se le da, también mucho se le tiene que demandar. Sí. Por eso todo esto de sostenerlos es una responsabilidad prioritaria que aún la ley lo tiene como obligación de los niños. Tanto todo esto de que sostengamos con un techo, con ropa, con alimento, incluso en las constituciones por los derechos humanos, no una vivienda cualquiera, ponen una vivienda digna, una comida digna. Así que tanto en la ley como en la espiritual es una responsabilidad y obligación de los padres. ¿Cómo pudiéramos mencionar nosotros que un padre está faltando, o una madre, puede ser, está faltando en este punto, sostenerlos? Por ejemplo, hay quienes, algunos padres, porque así hemos visto algunos casos, de los padres que saben que sus hijos necesitan zapatos, y en lugar de darles zapatos, pues ellos se compran o bien cerveza o bien... Y a veces lo toman hasta como chiste, ¿no? Las películas que... Exactamente. Ay, es que mi hijo no tiene zapatos porque el papá está en la cantina, ¿no? Exactamente. Hasta con mofa. Entonces, y de parte de la madre, pues ve a sus hijos que tienen necesidad, que están muy mal alimentados, o les falta medicina, o les falta ropita, o como decía el hermano, un hogar digno, pero no se vean los zapatos o no se vean el vestir de la madre, ¿verdad? Donde se ve que se está poniendo toda la atención en los gastos, ¿verdad? Para una comodidad de la madre, y los hijos están desatendidos. Exacto. No quiere decir solamente que el padre no le dé un solo peso o un solo euro a su hijo, o no le dé un solo pan, sino que el hablar, decir, prefiere la madre tener o basarse en sus criterios para decir, más vale mejor aprovecharlo me tomo una cerveza, o me voy a algún sitio, a algún bar muy bonito, ¿no? Y con mis amigos o mis amigas me compro buenos zapatos, me compro un buen vestido, un buen traje en el caso del hombre,
y los hijos están necesitados de vestir, descuidados, les hace falta un corte de pelo, les hace falta zapatitos, los zapatos que tienen están desgastados. Este es un total abandono. Y eso es lo que decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Esta persona ha negado la fe. Exacto. Óigalo, hermano, óigalo, hermana, que usted tiene la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? No hace falta decir, mi hijo está en la pobreza, mi hijo está en la calle. Simplemente con el hecho de que usted base sus necesidades, su prioridad sean sus necesidades y no la de sus hijos, para decir, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Bueno, vamos a ir pronto porque el tiempo se nos va avanzando. Hay otro punto, otra obligación que tenemos nosotros los padres de parte de Dios para con nuestros hijos. Sería educarlos. Exacto. Educarlos. Es una responsabilidad que los padres tienen hacia los hijos, decía nuestro hermano, y podemos decir que se puede dividir en dos partes. Educarlos en lo académico y educarlos también con el ejemplo, ¿verdad? Sí. De las dos formas, en lo académico y con su ejemplo. En lo académico cabe resaltar que inclusive el gobierno lo exige. Sí. Lo exige porque lo ha instituido con esta palabra. La educación es obligatoria hasta cierto nivel, claro está, pero tiene que ser obligatoria. Y si los padres no cumplen con darles esa educación, pueden ser castigados mediante la ley, con la ley. Entonces, una responsabilidad de los padres es buscar que sus hijos puedan entrar a una escuela. El niño no va a ir solito a buscar una escuela. Pues yo voy a y me meto y ya estoy en la escuela, ¿no? Para entrar a una escuela hay que hacer trámites, sí. Hay que hacer papeleos, hay que estar consciente de que el niño tiene que tener sus útiles, que tiene que tener sus libretas, sus bolígrafos, sus lápices, todo eso. Entonces es un deber de los padres buscar proveerles, ¿verdad? Todas esas cosas. Así es. Buscarles una escuela cerca de sus hogares para que no caminen mucho. Y si ya están en la escuela, buscar llevarlos. Hay niños que son muy pequeños y son indefensos. Están propensos a ser maltratados o inclusive a que la gente que tiene pensamientos perversos pues los tome, sí. ¿Verdad? Entonces es una responsabilidad brindarles ese acompañamiento, llevarlos a sus escuelas, brindarles esa ayuda. De igual manera, hay padres, porque se ha visto que cuando los niños están estudiando, cuando los pequeños están aprendiendo ya en los colegios, en las escuelas, pues los hijos están allá trabajando, aprendiendo un poquito, y a veces los padres se desentienden de eso. Pues yo cumplo con llevarlos y ya está. Y ya está, ahí les doy su libretita y que papá ocupo esto, pues ten, y ya me olvido de ellos, ¿no? Hay que ver también que a los niños les dejan deberes, que los niños tienen exámenes. Sí. Hay padres que dicen, pues mi hijo ya sabe leer, ya sabe estudiar, y pues que estudie él solito y que se las apañe. No, hay que estar al pendiente de ellos. Hijo, tus deberes, pues me dejaron unos, pero al rato, no, vamos a hacerlos. A veces hay niños que les cuesta, pero ahí está el padre para educarlos, para enseñarles, hijo, no es así, hijo, aquí falta esto, aquí falta lo otro, ya estudiaste para el examen de mañana, ya estudiaste para la evaluación, los exámenes que vas a tener en estos días. Entonces, una responsabilidad es brindarles eso, sí, a los hijos, ¿verdad? Que tengan una educación digna, hablando en lo académico, y nosotros estar ahí para apoyarlos. Esta acción obviamente tampoco se le puede reprochar al hijo, ¿no? En el futuro, decir yo te di educación, yo te di. Es parte de nuestra obligación, y quien lo haga, pues entonces está resaltando un egocentrismo, ¿no? De decir claro. yo, ¿verdad? Bueno, nos decía que se dividía en dos, ¿verdad? En dos. El otro punto es educarlos con el ejemplo. Con el ejemplo, yo recuerdo unas palabras que me decían mis padres mucho. Me las decían mucho porque querían que yo lo practicara y que también lo vieran ellos. Y yo creo que ustedes las habrán escuchado, e igualmente algunos de los radioescuchas. Ellos me decían, hijo, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra.
Sí. El ejemplo arrastra. Entonces, a día de hoy yo me doy cuenta y es cierto. A veces los padres pues enseñan con las palabras, pero el ejemplo es el que arrastra. El ejemplo es el que más cuenta, ¿verdad? Porque los padres son los que van a brindar la educación, la principal educación de los pequeños. Claro está, siendo la principal educación la del hogar. Pero antes de enseñarla, el padre tiene que mostrarla en él. Claro. Tiene que manifestarla en su vida, es decir, con su ejemplo. Que el padre quiere enseñar a sus hijos a que sean respetuosos, pues él tiene que ser el primero en ser respetuoso. Exacto. Que su padre quiere inculcar en ellos una amabilidad, el padre tiene que ser también amable. Claro. Que yo a futuro quiero, es que yo quiero que mi hijo sea un doctor y un doctorazo. Yo quiero que mi hijo sea un gran abogado, trabajador y esforzado. Pues yo tengo que ser primero. Tengo que serlo primero, ¿verdad? Trabajador, esforzarme, que mi hijo vea cómo me desvelo, cómo trabajo, cómo me esfuerzo. Porque si yo no doy ese ejemplo, mi hijo va a crecer con una enseñanza endeble. Sí. Porque no va a haber visto esa figura, ¿verdad? Que trabajaba, que era amable, que era respetuosa. Sobre todo se toma como principal educación el hogar, ¿no? El hogar. Ahí es donde el hijo pues pasa la mayor parte del tiempo, por no decirlo así, ¿verdad? El hijo aprende pues lo que ve del padre o de la madre, ¿no? En el caso de las niñas. Sus primeras palabras las aprende con sus padres. De los padres. De ellos toman también los elementos, se toman los elementos básicos para formar una personalidad. Es decir, la personalidad que el niño va a tener va a ver a sus padres principalmente, ¿verdad? Eso sí. Bueno, vamos avanzando porque el tiempo se nos va. Dijimos, dentro de las obligaciones hemos visto el sostenimiento, es decir, sostenerlos, hablando económicamente, ¿verdad? Con lo necesario, alimento, ropa, todo lo necesario, hogar. Educarlos, dándoles la escuela, proporcionándoles, ¿verdad? La capacidad académica para que pues el niño también se vaya forjando en ello. Claro. Obviamente también lo principal es la educación en el hogar. En el hogar. ¿Verdad? Con el ejemplo. Prepararlos, ¿verdad? Es otro punto en el cual también es interesante que nosotros lo veamos, porque aquí ya no entra solamente el llevarlos a la escuela, sino que también como padres nos toca darles una capacitación, prepararlos a futuro, ¿verdad, hermano Roberto? Sí, miren, hermanos y hermanas que nos escuchan, a veces todo esto que estamos diciendo aquí, los puntos que estamos denotando, si uno les presta atención tanto en lo teórico como en la vivencia cotidiana, todo va ligado. Sí. Todo lo que estamos hablando es una cadenita, que son eslabones que no pueden ir uno sin el otro. Todos son ligados, se tienen que sostener, se tienen que educar, pero también los tenemos que preparar. A los hijos los tenemos que preparar para los distintos ámbitos, como es el ámbito laboral, porque hay que prepararlos. Claro. Sí. ¿Por qué se debe de preparar o por qué se debe de forjar a los hijos? Por una sencilla razón. Cuando el hijo está acostumbrado desde su niñez, incluso desde que nace, está acostumbrado al cobijo de los padres. Exacto. Vemos al niño en los brazos de su madre desde el primer día. Le pasa algo, se golpea, se cae y empieza a llorar. ¿Y qué es lo primero que busca? Corren los padres. La protección y el cobijo de los papás, porque allí es un lugar una zona de confort que ya el hijo, conforme van pasando los años, está teniendo una absoluta comodidad. Sin embargo, es algo que todos los que nos están escuchando nos pueden dar la razón. Algo que conocemos es que el mundo no es un color de rosa, no. Como vulgarmente o coloquialmente se dice. El mundo, las vivencias, la vida no es sencilla, no regala nada. No es que todo caiga, perdónenme la expresión, del cielo sin uno tener que hacer nada. Hay cosas que uno tiene que hacer y esto es una responsabilidad total de los padres. Enseñarles. Prepararlos, fíjense el primer punto, para el trabajo.
hay que enseñarles a trabajar a los hijos. Sí. Ya decía el hermano, hay que educarlos primero con una educación básica que ya viene por defecto y obligación en las constituciones, pero también hay que prepararlos para que ellos aprendan cómo trabajar, porque aunque hay muchas personas, fíjense, que trabajan en empresas, que trabajan en instituciones, pero se distinguen, y los mismos jefes dicen, este es un buen trabajador, y este es un mal trabajador. Y eso, la mayoría, el 90%, me atrevería a decir, de las veces, influye en la preparación que los padres dieron a sus hijos cuando estaban en la etapa de forjación. Entonces tienen que prepararlos para ese trabajo. Tienen que prepararlos para afrontar responsabilidades que les va a tocar pues en un futuro, ¿verdad? Con su familia también. Porque es un proceso, ¿verdad? Sí. Que incluso en la Biblia está que dejará el hombre a padre y a madre, se unirá a su mujer y hará una familia. Exacto. Y fíjense que los padres a veces dicen una frase cuando el hijo a veces no entiende la forma de pensar o la corrección de los padres, y a lo mejor algunos nos la dijeron, como me ves, te verás. Pero no solamente es en decirlo, es en enseñarlo también. Exactamente. Ellos van a tener a su familia y tienen que enseñarles con el ejemplo, con las palabras, con distintos elementos, cómo ser responsables ante su futura familia, ante la sociedad. También deben de ser educados y formados, preparados, porque actuar en sociedad, uno no puede actuar como uno quiera en la sociedad. Claro. La sociedad tiene normas, Sí. La sociedad tiene reglas. Y que mayormente nosotros que procuramos hacer la voluntad de Dios, tenemos que ser los primeros en dar el ejemplo, que somos no solo buenos cristianos encerrados ahí en un cubículo llamado templo, en unas paredes llamado templo, y fuera de allí andar hasta con las peores intenciones y desastres para la sociedad. Todo lo contrario. Claro. Tenemos que dar un ejemplo de buenos ciudadanos también. Responsables, ¿verdad? Entonces eso es responsabilidad de los padres, prepararlos para el ámbito social ante las autoridades. Sí. Y aquí yo quisiera recalcar dos tipos de autoridades, que ambas tienen que ser respetadas, ambas tienen que ser reconocidas de los hijos, y eso no es algo que nazca de ellos solos, porque ellos son como una esponjita. Ellos tienen una cabeza y son inteligentes. Me atrevería a decir que más que nosotros, porque su cerebro está nuevo, su cerebro está limpio, pero hay que llenarlo con el contenido correcto. Las autoridades, hay autoridades del mundo también establecidas por Dios, que hay que enseñarles a respetarlas, como son los policías municipales, como son las instituciones, como son los gobiernos, que aunque a veces nos agraden o no nos agraden, pero si están en ese lugar es porque Dios lo permitió, y hay que enseñarle al hijo a respetarlos, a sujetarse al margen de la ley de esas autoridades, pero también hablando como hermanos, como creyentes, como cristianos, hay autoridades en la iglesia que hay que enseñarles a respetar. No se puede respetar una sin respetar la otra. El verdadero hijo de Dios, el verdadero cristiano, va a respetar toda autoridad. En la iglesia hay que enseñarle a respetar al niño, al cristiano, que queremos darle esa forjación buena, porque es una buena intención del Padre, a respetar, a cómo forjarse ante la iglesia. Exacto. ¿Verdad? Cuando uno acude a la iglesia, el padre ahí tiene que enseñarle, mira hijo, este es un lugar de respeto. Mira hijo, Dios dijo que tenemos que tener sumo respeto, suma reverencia por su santuario. Mira hijo, con los hermanos tienes que portarte así, porque también son ciudadanos, pero también son hijos de Dios. Claro. Y tienes que tratarlos como tal, como un hijo de Dios. Precisamente eso es prepararlos, ¿verdad? Eso. Porque el niño, pues, o el hijo, pues tendrá una cierta edad, ya cuando va a llegar a los 18 años, pues el padre tiene que tener esa preocupación. Mi hijo algún día se va a enfrentar solo a la sociedad. Algún día va a tener su familia y cómo va a alimentar a su familia, ¿no? Y cómo va a convivir con los demás.
¿verdad? Entonces tiene que enseñarle, ya no es tarea del maestro, Claro. ya no es tarea del director, ni de las autoridades, ni del tampoco. vecino, ni de las autoridades. Porque si a una persona la detienen, la autoridad, la policía le dice, tus padres no te enseñaron a respetar. Es lo Entonces, primero que les es lo dicen. primero, ¿no? Es la educación, la preparación viene padres. de los padres, ¿verdad? Hace unos días, si me permiten, me tocó ver un caso, de hecho, de esto, de la preparación de los padres hacia los hijos en cuanto a que sepan trabajar, darles un oficio, que sepan afrontar sus responsabilidades. Un amigo que tiene una empresa, dice, me contó, porque este caso, vamos, queda exactamente para esto, dice, hace unos días llegó un señor aquí a mi despacho y me dijo, quiero pedirle que le dé trabajo a mi hijo, él es estudiado y se ha preparado y ahora no tiene trabajo y le ruego y casi que le lloraba a mi amigo y le dice, dele trabajo, por favor, dele trabajo para que empiece a saber y esto. Y dice, bueno, pues le voy a dar una oportunidad. Dile que venga mañana a las 8 de la mañana. Y a partir del día siguiente, que es mañana, va a empezar a trabajar. Pues muchas gracias. Y se fue el padre y le contó a su hijo. Y al siguiente día se llegaron las 8 de la mañana y mi amigo, el empresario, pues estaba atento por si llegaba el muchacho. Se hicieron las 8, las 8:30, las 9, las 10 de la mañana. Y apenas iba llegando el muchacho. Ya llegué. Oye, ¿qué no te dijo tu padre que a las 8? Pues sí, pero es que me quedé dormido. Y dice mi amigo, bueno, es el primer día, vamos a darle una oportunidad, aún está en su tiempo de prueba, ¿verdad? Bueno, mañana a las 8. Se llegó el otro día, 9, 10, 10:30, 11. Iba llegando a las 11, oye, no, es que me quedé dormido porque mi móvil le pasó, ya empezando con pretextos, mi móvil esto y mi móvil lo otro. Y luego el tercer día también, llegó a las 10, 11 de la mañana. Y dice, no, es que estaba contactando a una persona que quiere apoyar en la empresa. Oye, pero apenas tienes un día, 2 días y ya andas moviendo gente y por eso se te hace tarde. El cuarto y el quinto día igual. Y le dice, ¿sabes qué, muchacho? Vas para afuera. Porque tú no sabes ser responsable. Al parecer a ti no se te enseñó a afrontar tus responsabilidades. No te prepararon para trabajar. Y es lo que decía nuestro compañero, mi compañero Roberto, que a veces los padres no les enseñan eso a los hijos. Se atienen los hijos a esa zona de confort, de que en mi casa me levantaba a las 11, me levantaba hasta la hora que yo quería. Y cuando llega el día de nunca trabajar, se les preparó. Todo eso se refleja en cuando ellos se tienen que afrontar a ellos. Exacto. Y hay algo muy lamentable, que cuando pasa esto que están diciendo, que el hijo no tiene trabajo, que el hijo los catalogan, perdónenme la palabra en México, como ninis, que ni estudia ni trabaja, que no hace nada productivo, están llorando los padres. Sí. Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con este muchacho? Claro. Fue una responsabilidad. Porque es una falta, se faltó a la responsabilidad que se tenía. Claro. Y ahí están las consecuencias. Claro. Bueno, pues vamos a un corte musical y esperamos permanezcan con nosotros en esta plática que está muy interesante. Vamos a esta pausa y volvemos. Querido hijo, yo quiero contestarte. Llegó un apóstol y vino a enseñarme que Dios no es oro ni figura, ni piedra ni metal. El Dios que adoras es espíritu y verdad. Que Dios no es oro ni figura, ni piedra ni metal. El Dios que adoras es espíritu y verdad. Qué
niño mío, es esta mi respuesta. Que un enviado del cielo me dijera, es el bautismo para quienes pecados cometió, y tú no has hecho mal que ofenda a mi Señor. Un día cuando seas grande, tú lo decidirás, y el bautismo por amor recibirás. ¡Qué maravilla! Me siento muy contento por esta gracia que Dios me concedió. No me da pena decir que pertenezco a un gran hermoso pueblo, el pueblo del Señor. ¡Qué maravilla! Me siento muy contento por esta gracia que Dios me concedió. No me da pena decir que pertenezco a un gran hermoso pueblo, el pueblo del Señor. Papá, mamá, yo quiero agradecerles, les doy mi amor y quiero obedecerles. A Dios le canto una alabanza por esta bendición, porque en su pueblo quiso que naciera yo, porque me ha dado un privilegio. Diré a mis compañeros que feliz se siente hoy mi corazón. ¡Qué maravilla! Me siento muy contento por esta gracia que Dios me concedió. No me da pena decir que pertenezco a un gran hermoso pueblo, el pueblo del Señor. ¡Qué maravilla! Me siento muy contento por esta gracia que Dios me concedió. No me da pena decir que pertenezco a un gran hermoso pueblo, el pueblo del Señor. Bien, ya estamos de regreso a nuestro programa Murmullos de la Libertad. Estamos transmitiendo desde Radio Viva FM 101.1 y también a través del canal de YouTube La Luz del Mundo en España nos puede ver. Estamos contentos, estamos agradecidos de que estén oyéndonos en este programa, y espero también la plática les sea, verdad, de mucho provecho para su vida. Señor, señora, joven que vas a formar una familia, sepas, verdad, cuáles son nuestras responsabilidades como padres hacia nuestros hijos. Nos han estado hablando nuestros hermanos acerca, pues, hemos estado recordando, vamos a hacer una pequeña recapitulación de sostenerlos, ¿verdad? Dándoles lo necesario, la manutención, educarlos, dándoles la escuela, ejemplo, prepararlos, preparándolos para el trabajo, ¿verdad? Eso quiere decir, pues, ¿por qué no decirle, verdad? Ofrecerles. Recuerdo que mi abuelo le decía a mi padre, ¿verdad? Mira, lo llevaba con un carpintero. Este es el trabajo de un carpintero. ¿Te gusta? No, no me gusta. Bueno, vamos. Este es el trabajo de un albañil. ¿Te gusta? No, no me gusta. Este es el trabajo del herrero. O sea, lo llevó a diferentes oficios, ¿no? Para que viera. Mi padre, pues, al final se decantó por estudiar administración de empresas, ¿no? Y ahorita es administrador de empresas. Quiero decir que cada padre va a ir instruyendo a su hijo qué es lo que va a estudiar, qué es lo que quiere, cuál es el oficio que más le llama la atención. Y apoyarlo. Porque si ese oficio que el padre le dice o la madre que dice, quiero que seas doctor, ¿no? Siempre la madre, quiero que, todas las madres, yo quiero que seas doctor o que seas abogado o que seas uno de esas cosas, ¿no? Y casi que lo forja o lo obliga a hacer aquello, pues entonces el niño, pues si no es algo que le gusta, lo va a notar mal y no lo va a hacer bien, y cuando termine dice, bueno, ya le cumplí el capricho a mi madre o a mi padre, pues ahora yo quiero estudiar lo que yo quiero, ¿no? Cada padre tiene que ver qué es lo que le gusta a su hijo, ¿no? Cuando son niños ven muchas profesiones, dice, papá, yo quiero ser piloto, papá, yo quiero ser bombero, papá, yo quiero ser taxista, ¿no? O policía, o vendedor de tacos. Bueno, todo, ¿verdad? Conforme a lo que el niño pues vaya viendo, es decir,
prepararlos, ¿no? Dijo, prepararlos porque se van a enfrentar ante el mundo, y el mundo, como bien decían nuestros compañeros, no es color de rosa. Una vez que ya tengan ellos que enfrentar sus responsabilidades, el padre no termina su trabajo. O sea, una vez que ya diga, mi hijo ya tiene su oficio, mi hija ya está trabajando como secretaria, o mi hija está trabajando como en una oficina, o lo que esté trabajando, siempre se van a enfrentar a cosas en la vida, ¿no? Entonces los padres son los que deben, aquí es el otro punto, orientarlos. Exacto. ¿No? O sea, no solamente decir, ya te di estudio, ya te di de comer, vuela, ¿no? Ya vete. Sino que todavía queda la conexión de los padres hacia los hijos, y que deben de orientarlos en cuanto a su vida, ¿no? Exacto. Hay quienes, y lo hago yo, me imagino que lo harán ustedes, lo harán los que nos están escuchando, ¿verdad? Que en alguna cosa que se topen en la vida dirán, le voy a preguntar a mi padre, Claro. le voy a preguntar a mi madre qué haría él en esa situación, ¿verdad? Pues una vez que ya están preparados y se están enfrentando al mundo, pues debemos orientarlos acerca de todos los escollos que puede haber en el camino, ¿no? En el estudio, en el trabajo, mira, habrá quien si tú estás trabajando bien, habrá quien te tenga envidia y querrá hacer esto, pero tú, hijo, no hagas esto, tú no le reproches, tú no le digas nada, tú sigue trabajando, tú sigue esforzándote, y da buen resultado en tu trabajo, y todo te va a ir mejor, ¿verdad? No te importe la crítica, no te importe la envidia, no te importe eso, tú sigue adelante. Prevenirlos de los peligros, prevenirlos de las malas personas también, ¿verdad? Sí. De los vicios, señores, señoras, hermanos, hermanas, de los vicios tenemos que orientar a nuestros hijos. Hay padres que dicen, bueno, pues yo le voy a dejar que lo pruebe una vez para que sepa lo que es, y ya no lo... No, malo. Por eso están llenos los centros de Exactamente, rehabilitación. por eso ha habido mucho suicidio, por eso ha habido muchas cosas, ¿no? Excelente. Las malas costumbres también, ¿verdad? Tienen que orientarlos, los falsos amigos, todas estas cosas que vienen, ¿verdad? Y que un padre ya tiene la experiencia, ¿no? De haber vivido todas esas cosas. Entra otra parte muy importante, que es corregirlos. Desde pequeños también. Difícil. Es muy importante desde pequeños, ¿verdad? Que se les corrija. Conforme a la enseñanza, que ojalá pudiéramos tener más tiempo para hablar de más cosas, pero bueno, cuando se les ha educado, cuando se les ha orientado, se les debe corregir también sus errores para que no los cometan, no los vuelvan a cometer. Pero decíamos fuera del aire, si no se les ha educado, si no se les ha orientado, ¿qué se les va a corregir? Exacto. Ay, caray. ¿Verdad? Se les puede corregir acerca de algo que ellos no saben que es malo. O sea, no hay necesidad de corregirlos si se les enseña bien, ¿no? No hay necesidad. Hay veces que niños, pues yo veía a un niño, por ejemplo, que decía, no, estaban jugando y se estaban dando volteretas, y no hagamos esto, porque mi padre me ha dicho que si lo hacemos mal nos puede dar un esguince, o nos puede dar no sé qué, o sea, Sí, ya sí. va, el niño ya automáticamente va viendo sus límites, ¿no? Hasta dónde puede llegar, incluso pues ante la sociedad, en su trabajo o en cualquier parte. Pero si aún sabiendo el niño, habiéndole dado la educación y la orientación, comete errores, pues se le tiene que corregir, se le tiene que decir, mira, no lo hagas. Y al niño pues es cuando más le cuesta, ¿no? Yo tengo una frase, aunque es bíblica, dice que el corazón del hombre es malo desde su juventud. No es de que sean malos, sino que el corazón se inclina más a lo malo, la carne se inclina más a lo malo. Y yo siempre les he puesto el ejemplo, qué fácil se aprende lo malo. Sí. Las palabras ofensivas, los malos ejemplos, las groserías, las palabras antisonantes, todo eso se aprende muy fácil, muy rápido. Pero en cambio, si le dices a tu hijo joven, quiero limpio tu cuarto, ahí ya cuesta, ¿no? Quiero que tú planches ya tu ropa. Incluso desde que uno los manda a llamar, hey, ve, y se quedan entretenidos en algo, hasta traerlos para Exactamente, y ahí hagan tiene algo que ir el difícil. padre, ahí tiene que ir la madre a por el hijo. Ven porque te estoy hablando, ¿verdad? Claro, a veces hasta alzar la voz ahí Exactamente. por el nombre completo y todo. Entonces, toda esta corrección se tiene que hacer desde pequeño, ¿no? Desde que van creciendo, desde que el niño no sabe que es malo coger un objeto que no es de él, y lo quiere y dice es mío, y es mío, y es mío. En ese momento no puedes decirle a la otra persona, pues discúlpame, ¿verdad? Luego te lo regreso. No. En ese momento tienes que decirle a tu hijo, esto no es tuyo.
y lo que no es tuyo no lo puedes, o sea, enseñarles, claro, y a veces la corregirles. corrección se malinterpreta o actualmente se malinterpreta como un maltrato, una función pasada de moda que ya no aplica para este tiempo la corrección. Piensan que es un maltrato psicológico, pero no. La corrección Dios mismo nos da el ejemplo. Y nos dice en Proverbios 3, para mis hermanos, si tienen una Biblia en sus casas, lo pueden leer. Pone la analogía de un padre y un hijo y dice, Jehová, al que ama, hablando de él como nuestro padre, él a veces hasta corrige, castiga, porque algo tenemos que conocer. Todos en este mundo, como humanos imperfectos que somos, nos equivocamos. Sí. Pues yo lo veo de esta manera, pedirles perfección a los niños sin antes haber vivido ciertas experiencias, pedirles un impecable historial, pues es algo que ni nosotros cumplimos a veces. Es algo que todo tiene un proceso, tuvimos un proceso nosotros. Claro, tenemos que corregirlo. No le podemos pedir ser perfecto a la primera, que si le pides al niño, mira, mijo, haz tu cama, tiende tu cama, y yo no le he enseñado antes, yo no puedo pedir que me la atienda como se debe de hacer. Alguna labor, algún valor moral también, como decía el hermano, el de no coger cosas que no son de él, el de levantarle la voz a alguien mayor a él, el de irrespetar a terceras personas. Exactamente. El niño a veces lo va a hacer por su falta de experiencia en ese ámbito, y no le puedo pedir que a la primera lo sepa, pero sí lo que tengo que hacer, decía el hermano ahora, darles corrección, porque como Dios nos da el ejemplo de que es amoroso, y él que es amoroso corrige al que ama. Nosotros también con los hijos, que debemos ser padres amorosos, tenemos que corregirlos. Exactamente, y eso entra pues dentro de todo, no es solamente para los niños pequeños, aunque también lo es. El principal es ahí, ¿no? Para que ese niño pues salga para cuando crezca. Exactamente, tenga esos valores, ¿no? Exacto. Pero el padre puede corregir a su hijo si su hijo ya tiene su hogar, Claro. ya tiene su esposa. Decir, hijo, no le hables así a tu esposa. Claro. O hija, no trates así a tus hijos. Incluso yo pienso, si me permiten, esta responsabilidad en particular, quizás el de sostenerlos, el de educarlos, eso tiene un proceso, pero el de corregirlos, yo creo que esa es una responsabilidad que el padre tiene de por vida, desde que la adquiere hasta el último. Y lo hemos visto no en lo teórico, sino en lo empírico, porque lo vivimos. Claro. Entonces todo esto, pues es bonito analizarlo. Yo creo que nuestras madres nos han dicho, ¿verdad? Bueno, ustedes no, porque todavía no sé si se los ha dicho. Pero a mí, claro, me lo han dicho. Mi madre me lo ha dicho y me ha dicho que, dice, aunque ya estés casado, sigue siendo mi hijo. Claro. Y si haces algo malo, yo te voy a corregir. Y sí, toda corrección es buena, ¿no? Para un buen comportamiento de uno mismo, hacia la sociedad y hacia todo lo que se nos presente delante, ¿no? Nosotros no sabemos, los padres no llegamos a ser padres sabiendo ser padres. Eso también. Sino que nuestros padres pues ya nos van orientando un poco y corrigiendo si en algo nos hemos equivocado. Bueno, es muy bonita la enseñanza y ojalá se practique así en todos los hogares, Así. ¿verdad? Y deseamos también todo tipo de prosperidad, todo tipo de bienestar a los padres. Amén. Para con sus hijos. Y desde este momento les decimos, nuestra oración va a estar a vuestro favor. Así es. Bueno, allí estábamos meditando, señora, hermano que nos está escuchando y nos está viendo a través de YouTube. Estábamos meditando no solamente qué responsabilidades hay, sino también hay varios tipos de padre, ¿no? Hay tipos de padre que, pues, ahorita los vamos a ir viendo con ayuda del Señor, lo cual pues nos da un poquito de cosita mencionarlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es bueno y es necesario y es de mucho provecho que nosotros lo recordemos. Por ejemplo, está el padre consentidor. ¿Qué nos puede decir de eso, hermano Brian? Ay, el padre consentidor es el que permite a sus hijos que hagan todo lo que ellos quieran, todo les aprueban sin pensar que está bien o no.
Bien decía el proverbista, ¿verdad? El rey Salomón, si alguien tiene su Biblia a la mano o si lo gusta anotar el día que pueda leerlo, no tiene desperdicio, la verdad. Dice en Proverbios 29:15, el rey Salomón nos dejaba un grande proverbio que dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los padres consienten a los hijos, por ende, el hijo se vuelve en un pequeño consentido, ya sea de pequeño, ya sea de grande, se vuelve consentido. Y claro, el proverbista advierte, ese hijo te va a traer vergüenzas. Ese hijo te va a traer, digámosle así, males. ¿Por qué? A veces, ¿verdad? Pues no se cumple esa educación como debería de ser y el padre pues se desentiende de los hijos. Pues tú hazlo. A veces, ¿verdad, hermanos? Que el hijo va con el padre y le pide permiso a algo, que ya va por buen camino, pero pues el padre le dice, tú hazlo. Papá, ¿me dejas hacer esto? Sí, hazlo. Papá, voy a ir tú hazlo. Y a veces ni se preocupan si lo que van a hacer está bien o si está mal. Papá, ¿me dejas ir con los amigos y vuelvo en la noche? Sí, tú ve, ya llega la hora que quieras. Y a veces el hijo pues se lo toma de verdad así y llega a las 10, 11, 12 de la noche y llega a casa y los padres, ya llegué, está bien, Dios te bendiga. Y se olvidan ahí de los hijos. Sí. Y claro, yo me pongo a pensar y hasta les pregunto, va aquel hijo, ¿verdad? A las 10, 11 de la noche y después le presume a sus amigos, a mí mis papás me dejan andar hasta las 11 de la noche, 12 de la noche. A mí mis papás me dejan ir a la discoteca, me dejan ir a embriagarme, me dejan fumar, probar todo eso. Sí. Y allá está el niño que tiene unos padres que lo educan, que lo enseñan. No un padre consentidor, sino uno responsable. Y aquel niño que ya va por buen camino hasta se queda... Sí, sorprendido. Oye, pues si mis padres a mí me dicen que a las 9 ya está en mi hogar. A mí Exactamente, el hecho que diga la palabra consentidor es de que consiente, ¿no? Que permite, aprueba lo malo, ¿no? Que haga su hijo, porque exacto. Si no lo aprobara, pues le corregiría, ¿no? Le diría, no, esto no está bien lo que hace, ¿verdad? Esto, vamos a poner normas, ¿no? Para un buen funcionamiento. Exactamente, le da una total libertad. Por ejemplo, podemos ver un ejemplo de que si hablamos, por ejemplo, en el colegio, en el instituto, que a veces hay quejas, ¿no? De los padres, de los maestros hacia los padres sobre sus hijos, o que le faltó el respeto a un profesor, o que le faltó el respeto a un compañero. Todo esto de verdad, y los padres, en lugar de corregir a sus hijos, le dicen, no, mi hijo es un santo, ¿no? El otro es el ¿y por qué no llaman al otro? ¿Y por qué no, señor, le estamos diciendo, no, mi hijo protege, ¿no? Y consiente, aprueba, incluso se ve influenciado el niño para decirle, si su padre le dice a mi hijo, si te quieren hacer algo, tú pégate, no te dejes, ¿verdad? No te dejes, pégales, o no, que no te importe, no, yo no, que pégale tú, ¿verdad? Ahí está el padre consintiendo, y no solamente consintiendo o aprobando lo que el hijo haga, ¿verdad? Si está bien o está mal, él lo aprueba, sino que existen padres que hasta celebran esa mala acción de parte de sus hijos, ¿no? Esto se da mucha frecuencia si el hijo es único, o cuando hay una sola mujer en el hogar o un solo varón en el hogar, claro. Se le permite por consideración, porque es el único, porque es el primero, por lo que sea, se le puede consentir muchas cosas. Esto trae un fruto, que el muchacho que es consentido, dice, avergonzará a su madre. Al rato que su hijo esté en la cárcel, al rato que su hijo esté detenido, o que lo hayan apresado, o que lo hayan golpeado por mal comportamiento, por lo que sea, pues esto pues no es una cosa de alegrarse de la madre, ¿no? Del padre, habla del hogar, ¿no? Entonces pues tratamos y al menos en la iglesia del Señor, la luz del mundo, se nos enseña a que conforme a la doctrina, conforme lo marca la doctrina y las leyes humanas también, podamos nosotros
tener en cintura, por así decirlo, a nuestros hijos, ¿no? Darles una buena educación y enseñarles cuáles son sus límites en su comportamiento. Un buen padre que no sea consentidor, si su hijo se pelea en el colegio o le faltó el respeto al maestro, lo primero que haría este padre es decir, vamos delante del maestro, vamos delante del alumno con sus padres y pídele perdón, porque lo que estás haciendo es malo. Eso es enseñarle, no es denigrar al niño, no es humillarlo, al contrario es enseñarle valores, ¿verdad? Claro. Bueno, no seamos padres consentidores. El otro tipo de padre que estábamos viendo es el padre aparcero, hermano Roberto. Fíjense, hermanos que nos están escuchando y nos están viendo por medio del Facebook, en la diversidad que estamos mencionando de los distintos tipos de padres, podemos ver también distintos tipos de hijos. O sea, todo eso lleva un fruto. Y el padre aparcero, este tipo de padre, tenemos un claro ejemplo de la Biblia. Pero ¿quién es este padre? Es aquel que tiene un conocimiento, o sea, que conoce, que está enterado del mal comportamiento. O sea, ya no hablamos de lo que hace totalmente el hijo, sino de que ya las acciones de aquel hijo, por el consentimiento que tuvo, desde su niñez, se vuelve costumbre para el niño y dice, pues si se me permite lo voy a seguir haciendo, hasta que ya se hacen caprichos, ya ni siquiera pide permiso, o sea, es una costumbre. Entonces el padre ya tiene un conocimiento de las malas obras de su hijo, de los irrespetos, de las faltas morales, civiles, cristianas, y aún con ese conocimiento de sus hijos, él no hace absolutamente nada por corregir ese comportamiento. Fíjense, si gustan, es un pasaje muy bonito de mucha enseñanza en 1 Samuel 2:12. Nos da el ejemplo de aquel sacerdote Elí y empieza a narrar la escritura, la palabra de Dios empieza a narrar una cosa, que los hijos de este sacerdote los cataloga como dos cosas: eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y parecería un poquito como irónico y razonable. ¿Cómo es posible si eran los hijos que si eran hijos del sacerdote no tuvieran el conocimiento de Jehová? ¿Quiénes eran los sacerdotes? Eran los que estaban allá a la disposición, administrando los sacrificios. ¿Qué verían los hijos de ese sacerdote en él? ¿Qué recibirían de aquel sacerdote que, viviendo el padre en una constante entrega a Dios, ellos desde su niñez hasta su juventud nos da testimonio que no tenían el conocimiento de Dios? Y esa falta de conocimiento los llevó a hacer malas cosas. Y ojo, los que nos escuchan, no es que dice la escritura que el padre haya sido de mal corazón, pero no tuvo la responsabilidad de corregir a sus hijos cuando así fue necesario. Y empezó a oír aquel padre de todas las cosas que hacía, que se hacían irreverencias en el templo, que las mujeres que velaban allí, ellos pues se aprovechaban de eso. Sí. Y él, ¿saben lo que él hacía? Esto es lo que se llama aparceramiento. Se les acercaba con toda la paciencia, pero sin corregir. Ay, no es buena la fama que oigo de ustedes. Ay, mi hijo, no hay que hacer esto, eso es malo. Pero era muy tarde. Sí. Esa corrección tampoco era la adecuada. Solamente ir a decirles que esos hijos nomás lo veían, y ¿qué nos va a decir? Mira, claro. ¿Qué es ese tipo de corrección? Eso es un padre aparcero. Tenía la fama, sabía lo que decían de sus hijos, y era algo que en todo Israel se oía. Era algo que todos conocían, cuanto más el padre que vivía allí. Sí. Pero no hizo nada por corregirlos. Aparte, la escritura nos dice, ¿verdad?, que el Señor le manifiesta a Samuel, ¿no?, lo que iba a hacer con Elí, y le dice el por qué. Dice, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. O sea, él no les ha puesto, si fuera él si hubiera sido un padre que corrigiera o que no hubiera permitido a sus hijos, aparcero quiere decir pues aparcerar todo lo que están haciendo, ¿no? Encubrirlo, exactamente. O sea que pues se sabe, pero pues ni modo, ¿no? Ya no les dice nada. Decimos, nos hacemos de vista gorda. Exactamente. Entonces lo que el Señor quería es de que Elí hubiera hecho algo.
Exacto. Claro. Elí les hubiera estorbado a ellos para que siguieran haciendo esas cosas que ellos hacían, ¿no? Entonces, hijo, ya no vayas al templo, o hijo, ya no vayas a estorbarles en algo, mira, mejor vete a hacer esto otro, vete por acá, desviarlos del mal comportamiento, ¿no? ¿Cuál fue el pecado de Elí? ¿Cuál fue lo malo que él hizo? Pues que no les estorbó, sabiendo lo que decían sus hijos, al contrario, se convierte en cómplice, ¿verdad? De los pecados que habían cometido sus hijos. Bueno, el tiempo se nos va rápido. Vamos a mencionar los siguientes. Es el siguiente tipo de padre es los padres rígidos, ¿no? Los ásperos, ¿verdad? Los duros, dice el hermano, ni respirar, que no les permiten ni una sola libertad a sus hijos, ¿no? Esto no quiere decir que pues dentro del hogar tenga que haber una orden y que el padre la quiera imponer, pero esto es distinto a que el padre no quiera que ni sus hijos salgan a la calle, ¿no? Eso es, sí. Por ejemplo, hace poco se dio un caso, yo creo que, casi fue mundial, la familia que vivía en Estados Unidos, no sé si ustedes lo vieron, ¿verdad? Sí. Que eran, creo que más de 10 hijos, si no me equivoco, si no los radioescuchas, bueno, sabrán un poco más del caso, pero yo creo que ese es un ejemplo de un padre rígido, que no les permitía ni siquiera salir de casa, tanto que registró el hogar como por así decirlo, una escuela o un lugar de enseñanza para que no salieran ni siquiera a la escuela, sino que allí mismo en su casa. O sea, los tenían como robots casi ahí, no querían que, ¿verdad? Yo creo que sería una cosa muy fea. Y una cosita que me gustaría mencionar ahí, hay que tener mucho cuidado en esto, porque no solo el tener la Biblia, no solamente el decir yo acudo a una iglesia, me va a ser buen padre, porque este caso que el hermano está refiriendo eran de unos padres que asistían constantemente a una iglesia evangélica. Sí. Y yo creo que fue muy sonado. Sí. Y de hecho, por ese motivo, para cuidarlos, ellos se escudaban de los males del mundo, para cuidarlos de los vicios, para cuidarlos de las tentaciones. En esa pues enseñanza torcida, lo que nos enseña la palabra de Dios, llevaron a hacer ese acto totalmente reprobable. Casi que ni la luz del sol veían, ¿verdad? Sí, y hay gente que tenía, pobrecito. hay personas, por ejemplo, me enteré en las noticias de un matrimonio o de un señor que tenía a su hijo en una jaula, ¿no? Durante 20 años, o sea, como animalitos. exactamente. De hecho, estos chicos... Nos estamos yendo muy al extremo, pero si nos vamos un poquito más para acá, medianamente también hay padres, ¿no? Sí, que no les permiten ni una sola libertad a sus hijos, que para lo de la escuela le batallan para mandarlos a la escuela porque pues no quieren. No sé cuál será el pensamiento de ellos, pero bueno, esto puede crear, este exceso es malo, este exceso de rigidez es malo en los padres y en los hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque este exceso es malo, porque siembra en los hijos un odio, un rencor, una amargura con los padres, ¿no? Hacia los padres, y cuando crecen, pues van creciendo con esa amargura. Tú nunca nos permitiste, tú nunca nos dejaste, tú nunca... No querías ni que respiráramos, no queríamos todos que... Todos jugaban y yo... Y ojo, hermanos que nos escuchan, si aman a sus hijos, tienen que conocer algo, que según la psicología, todas estas experiencias, aunque el hijo diga, yo no quiero ser igual que mi padre, el 90% de esas experiencias, de esos casos, los hijos repiten el mismo patrón de sus Exactamente. padres. Eso es muy peligroso. Sí, porque al ver que sus padres eran rígidos, dice, pues yo también, ¿verdad? Ese fue el ejemplo, no tiene incluso la a nivel orientación. subconsciente. Sí. Exactamente. A mí me trataron duro, pues yo voy a tratar duro. Y esto, pues claro, es lo que estábamos hablando de la educación, ¿no? De la casa, pues dice, pues así, me imagino que así son todos los hogares, pues no es así. Bueno, casi llegamos al fin de nuestro programa. Solamente vamos a mencionar 2 tipos de padres más que hemos encontrado. Es el desobligado, el que de plano se desentiende de los hijos, ¿verdad? Y los que no proveen para los suyos y mayormente para los de su casa, pues ya sabemos lo que pasa, ¿no? Pero también está el padre sabio, ¿no? El que da buenos consejos, el que hace bien las cosas, el que aconseja y sabe tratar a sus hijos. El que cumple todos los puntos anteriores que hemos Exactamente. visto. Claro, Y no que todos aparte, son malos. No todos son malos, exactamente. Y que aparte pues tienen una capacidad y la experiencia para instruir a sus hijos, orientarlos y darles una buena educación. Bueno, pues vamos a terminar nuestro programa. Les agradecemos que hayan estado con nosotros.
Les agradecemos a mi hermano Brian Lozano, a mi hermano Roberto Ávila, que han estado. Y pues desde este momento les deseamos bendiciones y una familia y un hogar próspero, y que sus hijos sean formados dentro de la doctrina del Señor Jesucristo. Muy pronto vamos a empezar con transmisiones en directo de cultos de adoración de la Iglesia a la Luz del Mundo. Dios los bendiga. Amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga.